Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, volvemos a estar aquí juntos un día más. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy sábado día 18 de julio, creo que lo digo bien, sábado 18 de julio vamos a tener nuestro estudio bíblico que hemos titulado El peligro de dejar el primer amor y ser tibios. Continuamos en la serie de la Iglesia y estamos viendo peligros dentro de la Iglesia para nuestras vidas también, pero son peligros que afectan también al conjunto de los creyentes que formamos la Iglesia. Entonces, bueno, pues vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, nos vamos a poner en sus manos para que Dios sea quien nos esté guiando en este tiempo de estudio bíblico. Confiamos en Él, confiamos en el Señor y vamos a pedirle a Él que Él nos dirija, que Él nos guarde. Buenas tardes, Germán, veo tu saludo y también de Esther. Germán está en Valls, Esther en Barcelona. Bienvenidos, buenas tardes, Benito también, buenas tardes, Juan Bermudo. Me alegro veros a todos y cada uno de vosotros. Bueno, hoy no sé si comentar los hermanos que están saludando, a ver si acierto, que a veces me equivoco. Ayer situaba a alguna hermana por ahí en otro país que no era el que le correspondía. Pero me lo voy aprendiendo. Poco a poco relaciono nombres con los países y vamos aprendiendo. Bueno, pues nada, veo que ya hay un grupito de hermanos que se han conectado a este directo de Facebook de hoy, como hemos dicho, sábado 18 de julio. Cómo avanza el verano, ¿no? Va pasando rápido esto, el tiempo va que vuela. Estamos ya en la mitad del verano, como aquel que dice, dentro de nada estamos ya despidiendo el año. Ya verás qué rápido se nos va a pasar lo que queda hasta final de año. Y con mucho desconcierto, porque no sabemos todo esto del COVID-19, cómo va a continuar, cómo va a evolucionar. La verdad es que todo es muy confuso. Pero estamos en las manos de Dios. Confiamos en Dios y en el Señor estamos tranquilos. Él tiene el control de todo. Buenas tardes, Miriam. Veo también que escribió un saludo y Beatriz también. Buenas noches. Beatriz, Juan Vázquez, buenas noches también. Qué bueno veros a todos. Oramos, ¿os parece? Así nos ponemos en las manos del Señor y presentamos este tiempo de estudio bíblico delante de Él para que Él nos guíe. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites ahora tener alrededor de tu palabra. Enséñanos, guíanos, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Te invitamos a que tú, Señor, seas quien nos dirija, que nos enseñes. Necesitamos el alimento espiritual que representa tu palabra para nuestra vida. Necesitamos que tu palabra siga produciendo el cambio en nosotros que nos acerca más a la perfección. Tú nos perfeccionas, tú, Señor, vas moldeándonos conforme a la imagen que quieres crear en nosotros, la imagen de Jesucristo. Pues ayúdanos, Señor, porque lo deseamos, lo anhelamos. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición en esta tarde. Queremos ser más como Jesús, más como Cristo, tener su carácter, tener su mente y de esa forma poder ser en tus manos las herramientas útiles que tú quieres, Señor, para llegar a otras personas y bendecir a muchos con la predicación del Evangelio. Pero ahora nos centramos aquí en nosotros. Háblanos, llévanos, Señor, para que podamos ser edificados. Muchas gracias por todo y te agradecemos que tú estás con nosotros y descansamos este tiempo agradecidos y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como hemos dicho anteriormente, vamos a tener este estudio bíblico que hemos titulado El peligro de dejar el primer amor y de ser tibios. Y si habéis ubicado esas dos frases, os habréis dado cuenta que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, porque
dejar el primer amor es una de las cosas que Dios le reprocha a una de las iglesias, y ser tibios es algo que le reprocha a otra de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces vamos a ir ahí hasta el libro de Apocalipsis. Espero que tengas la Biblia preparada. Si es así, pues ábrela. Apocalipsis capítulo 2, ese es el primer texto que vamos a ver. El primero de los peligros que vamos a considerar esta tarde. Algo peligroso es dejar el primer amor, como vamos a meditar ahora a continuación. Apocalipsis capítulo 2, desde el 14 al 22 es el mensaje a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 al 7 y los versículos clave, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Seguimos en nuestra serie acerca de la iglesia, observando, mirando, deseamos ser bendición en la iglesia, edificar a la iglesia. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Quién más ha escrito por aquí algún saludo? A ver, estoy mirando el chat en directo y veo a José Luis que también ha escrito. Buenas noches, José Luis, Dios te bendiga. Qué bueno que estéis aquí, Paco, Rosario, Tamara, bienvenido, Señor. También gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú tocas en su corazón. Yo doy gracias a Dios por vosotros. Estoy muy agradecido. Pilar Cánovas, también buenas tardes, bienvenida, bienvenidos a todos. Me alegro mucho, de verdad, de poder veros, de ver que estáis ahí, con ganas de que estudiemos juntos la palabra del Señor. ¿Tienes la Biblia abierta en Apocalipsis 2? Vamos a leer el versículo del 1 al 7, que es todo este mensaje, así vemos el contexto en el que se encuentra el peligro que vamos a comentar nosotros, versículo 4 y 5, pero vamos a empezar en el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, esta es la primera de las iglesias a las que Cristo les envía un mensaje aquí en Apocalipsis. 7 iglesias del Apocalipsis. Y de estas 7 iglesias hay mucha diferencia de unas a otras. Es muy probable que cada una de estas iglesias estén representando a la iglesia en un tiempo determinado en la historia. Si la iglesia de Éfeso es la primera de las 7 iglesias, pues esta iglesia sería la iglesia del primer tiempo, una iglesia que empieza muy bien, una iglesia que tiene esas obras basadas en el trabajo, arduo trabajo, paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los falsos apóstoles, aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son. Es una iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no ha desmayado. Imagínate, ¿no? Bueno, posiblemente esa sea la primera iglesia, la iglesia de los primeros tiempos, que comienza en los Hechos de los Apóstoles. Pero inmediatamente esta iglesia parece que se relaja, y de ahí el reproche, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es en lo que vamos a meditar en esta noche. Y bueno, mientras más hermanos se han estado conectando ya y veo el saludo de alguno más ahí en el directo del chat de Facebook. Ana Karina, buenas tardes a todos. Hoy sí, hoy no me equivoco, Ana Karina desde Ecuador, que ayer me equivoqué 2 veces. Y Víctor
Estuardo, buenas tardes. Dios te bendiga también. Víctor, no sé desde dónde se conecta, de qué país, o si es de aquí de España o de qué lugar. A los demás creo que hoy los tengo más o menos ubicados a todos. Bueno, los que han saludado, después hay más hermanos ahí conectados y veo iconos, pero no, así de pronto no los identifico a todos. Éfeso, la ciudad de Éfeso, muy conocida, ¿verdad? Porque hay una carta en el Nuevo Testamento que es a los Efesios. Entonces la iglesia de Éfeso es muy conocida en la Escritura por la carta, por lo que nos cuenta el libro de Hechos, del tiempo que Pablo estuvo trabajando allí, predicando. Así que Éfeso era una iglesia, pues podríamos decir ejemplar, modelo, al que muchos conocían. La palabra Éfeso vendría a significar deseada. Y en el segundo viaje misionero que Pablo hace a Éfeso, él está allí trabajando, él persevera allí, más de 3 años está de día y de noche predicando la palabra. Como ciudad, Éfeso era el centro del comercio en su país, en Grecia. Esta ciudad era muy importante en ese tiempo, en ese contexto. Estaba enclavada en un punto estratégico de comunicaciones y eso la hizo convertirse en centro del comercio en su país. El gobierno, la cultura, el arte, la riqueza, la religión eran predominantes en esta ciudad. Y una de las cosas que se conocía a Éfeso, por las que se les conocía a Éfeso, era por el templo que había allí levantado, el templo de Éfeso. Se consideró una de las maravillas del mundo. Se tardó 220 años en construirlo. ¿Te imaginas construir un templo y tardar 220 años? O sea, los que empezaron a trabajar en el templo murieron y hubo otra generación y murió y hubo una tercera generación. No sé si algunos de esos ya terminaron verlo construido. Pero era una de las maravillas del mundo, el templo de Éfeso. Estaba construido en mármol resplandeciente. Tenía 127 columnas de mármol persa y cada columna tenía 18 metros de largo, de alto. Imagínate. Tremendo, ¿no? O sea, era un edificio espectacular. Y había una imagen de la diosa Diana, que era la que estaba en el templo y a quien se le rendía el homenaje, el culto. Había una frase que se levantaba por la ciudad y en el templo en especial que decía: grande es Diana de los Efesios. Y en este templo servían las prostitutas sagradas. Había miles de prostitutas que se consideraban sagradas. Bueno, mira el concepto, ¿no? Más extraño, prostitutas sagradas. Son cosas que se inventan por allá. Y bueno, el fin de estas prostitutas pues era recaudar dinero para el templo. Los que estaban a cargo del templo pues se enriquecían a costa de la religión, del culto a estos dioses paganos. Entonces, pues bueno, era un lugar de mucho tráfico, de mucho comercio. Al caer la tarde, estas prostitutas del templo descendían por la ciudad pues para buscar clientes y así ganar dinero para el templo dedicado a Diana de los Efesios. Ahora, lo primero que dice aquí en este pasaje de Apocalipsis 2, en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, hace unos poquitos días en un estudio estábamos hablando de símbolos. Creo que fue en el estudio de hermenéutica de ayer, ¿no? Del de hace un par de días más atrás. Y hablábamos de los símiles. Y yo os decía que en Apocalipsis lo que más hay son símiles, pese a que muchos hablan de símbolos. Y dicen, Apocalipsis está lleno de símbolos. Pero yo os decía que en realidad símbolos hay muy pocos en Apocalipsis. No hay muchos símbolos. Y aquí hay 2 de los símbolos, de los poquitos que hay en Apocalipsis. En este versículo hay 2. A ver si os acordáis porque el otro día lo mencionamos. ¿De qué son símbolo las 7 estrellas? ¿Y de qué son símbolo los 7 candeleros?
Y así repasamos y conectamos estudios unos con otros. En hermenéutica estábamos viendo figuras retóricas de la literatura, de la oratoria, y decíamos que un símil, como dice la palabra, busca similitud. O sea, compara algo terrenal para ilustrar algo de los cielos o del reino de Dios. Por eso en Apocalipsis hay muchos símiles, porque Juan ve cosas que no sabe describir con palabras humanas y recurre a cosas que le recuerdan lo que está viendo, cosas de la tierra que le recuerdan lo que está viendo en los cielos o que tienen parentesco para ilustrar, y entonces busca esa similitud, un símil. Pero un símbolo no tiene similitud así de pronto, sino que representa algo. ¿Os acordáis alguien de qué son símbolo las 7 estrellas y de qué son símbolo los 7 candeleros? Bueno, mientras, si alguien escribe algo, Víctor Estuardo me compartió ahí que es de Ecuador también. Bueno, pues ya tenemos ahí varios hermanos de Ecuador, tenemos hermanos de México, de El Salvador, de Estados Unidos, de Colombia, a veces también he visto hermanos de Brasil, hay hermanos de Francia y de diferentes partes de aquí de España, de Perú y bueno, de otros muchos sitios. Qué bueno, eso es la Iglesia de Cristo, así sin fronteras, unidos para ver las cosas que Dios nos enseña en su palabra y para tener comunión y para honrar su nombre. Bueno, pues os voy a recordar, dijimos que las 7 estrellas representan a los 7 pastores que hay al frente de esas 7 iglesias. En el capítulo 1 se explica esto. Dice ahí en el versículo 20 del capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recuerda que la palabra ángel quiere decir mensajero, no está hablando de los ángeles de los cielos, sino de ángeles en la tierra, o sea, mensajeros, hombres, personas enviados por Dios. En este caso y en este contexto son los pastores de estas 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, estrellas es un símbolo que representa a los pastores, candeleros es un símbolo que representa a las iglesias. Así que estos mensajes van destinados a, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor de la iglesia en Éfeso. El que tiene, Cristo es el que tiene los 7 pastores en su diestra, y el que anda en medio de las 7 iglesias, los 7 candeleros, dice esto. Y ahora es cuando viene esa descripción. Lo primero que hace el Señor en la mayoría de estas 7 iglesias es comenzar con una alabanza, un reconocimiento a lo bueno que tiene esa iglesia. Y ahí viene esa alabanza, una iglesia que trabaja. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Qué bueno las iglesias que trabajan para el Señor, que no simplemente es un trabajo así sin más, no, arduo trabajo. O sea, hay perseverancia, hay constancia, hay intención, hay esfuerzo. No es un rato libre que no sé qué hacer, voy hecho una mano, ahí lo que haga falta. No, estos hermanos de Éfeso, al ser la primera iglesia, la iglesia de Hechos y años posteriores, es una iglesia con visión, saben quiénes son, tienen identidad. Reconocen que Cristo es el que los ha nombrado como iglesia y el que edifica esa iglesia, el Espíritu Santo el que opera en la iglesia. Entonces ellos viven para la iglesia, su arduo trabajo, sus obras, su paciencia, y además no pueden soportar a los malos. Detectan rápidamente dónde está la falsedad. Es una iglesia fundamentada sobre la palabra de Dios. Es básico para reconocer, como dice ahí, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Para hallar los mentirosos, como dice ahí, hay que conocer muy bien la verdad. Una vez a un ciego, de estos que están en estas casetas que venden números, esta organización que hay en España, 11 se llama, venden números para un sorteo, como una lotería, y entonces son muchas de las personas que venden estos números son personas ciegas.
Entonces la gente va a coger el número y le pagan. Y a veces pues les dan un billete. Y el ciego coge el billete, no ve nada, pero coge el billete con sus manos, toca y le da el cambio a la persona. O sea, sabe qué billete le han dado con solo tocarlo. Y la pregunta es, ¿y cómo sabe este hombre ciego que no le están engañando y le están dando un billete falso? Bueno, ¿sabes cómo reconoce un ciego un billete falso? ¿Sabes por qué lo reconoce? Bueno, porque conoce a la perfección el billete bueno. Cuando este hombre sabe exactamente el tacto, la forma, la rugosidad, todo, cómo es exactamente el billete bueno, a la que le intentan colar un billete falso, lo detecta, porque sabe muy bien cómo es el bueno. Si tú conoces bien la verdad de la Escritura, inmediatamente detectarás la mentira. Detectarás quién es uno de estos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y esto es importante, ¿eh? Lo que dice la Biblia. No todos aquellos que dicen yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy pastor, no quiere decir que porque lo digan lo sean. A muchos, dice la Escritura, que se levantarán, sobre todo en estos postreros tiempos que nos toca vivir. Muchos dicen yo soy apóstol. Hoy en día hay apóstoles por todas partes, profetas por todas partes. ¿Quién los nombró? ¿Dios? ¿Jesucristo? Que según Efesios es el que nombra los ministerios en la iglesia. Bueno, a veces se nombran entre propios colegas. Un apóstol nombra a otro apóstol. Hay apóstoles de apóstoles, creo. Bueno, cosas así extrañas. Profetas, hay de todo tipo de nombramientos hoy en la iglesia, pero la Biblia dice que algunos dicen que son y no lo son. Hay que saber quiénes son. La iglesia de Éfeso los reconocía a los mentirosos, dice ahí. Espero que nosotros sepamos reconocer también a los mentirosos, porque hoy en día a través de estas redes, de YouTube, de Facebook, de todas estas plataformas, es muy fácil que todos estos falsos fomenten entre todos los que hay que son de defensores de la verdad, ahí hay muchos que están infiltrados y que enseñan mentiras. Y tenemos que tener la sabiduría para detectarles. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora a continuación. El peligro de esta iglesia era haber perdido su primer amor. No olvides que vamos a ir a ese punto. Pero dice, has sufrido y has tenido paciencia. Bueno, la primera iglesia sin duda fue una iglesia que sufría, una iglesia perseguida, una iglesia que atravesó muchas dificultades. Ha habido momentos de la historia en que la iglesia fue muy perseguida, en estos primeros momentos una de las veces que más. A veces la iglesia ha sido muy perseguida por la propia iglesia. Inquisición y poner ahí veto, prohibición a estudiar, leer y predicar la Biblia, la palabra de Dios. Fíjate la paradoja, la propia iglesia persiguiendo a los que leen la Biblia y predican la Biblia. Bueno, qué locura, ¿no? O sea, lo más incomprensible, pues eso ocurre, ha ocurrido en la historia. Hoy en día aún ocurre en algunas partes del mundo. Los hermanos que nos escuchan de México, ellos saben que ahí hay regiones en México que el catolicismo apostólico romano persigue a cristianos evangélicos por leer la Biblia, por predicar la Biblia. Y en otros lugares del mundo. Hoy también hay persecución en el mundo y la iglesia en algunos lugares, aunque parezca mentira que en el siglo XXI eso ocurre y empeorará, porque una de las señales del fin es esa persecución contra aquellos que son fieles a la verdad de la palabra. Mira, deja una marca aquí en Apocalipsis y vamos a volver en un momentito. Pero quiero que mires, en relación con todo esto que estamos hablando, que veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, un detalle ahí para ver lo que una de esas características de esta iglesia de Éfeso, que era la iglesia de Hechos, que se ve ahí, ¿no? Pues vamos a ver ahí, Hechos 20, vamos a leer el versículo 28 y 29. Bienvenido Gaby y Yoli. Qué bueno veros por aquí nuevamente. Os perdonamos por el retraso.
Hechos 20, 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Le estaba advirtiendo, tenéis que tener cuidado, porque después de que yo me vaya, tenéis que mirar por vosotros mismos, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia, que él ganó con su propia sangre, Cristo, porque van a entrar en medio de la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y parece que la iglesia de Éfeso estuvo muy alerta, porque ahora aquí en Apocalipsis 2, una de las características que Cristo les resalta es que no soportan a estos mentirosos, a estos falsos apóstoles, y los reconocen y los declaran, los exponen. No, este es un falso, no le creáis, no le sigáis. Lo habían entendido. Pero después de estos dos versículos en los que se reconoce lo bueno que tenía esta iglesia, viene un reproche, una reprensión. Capítulo 2 estamos, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia con fe, pero que le falta amor. ¿Te das cuenta? La peculiaridad, algo extraño, pero que también nos hace advertir para que nos miremos a ver dónde estamos. Porque no es porque tú estés ahí en la iglesia trabajando mucho, haciendo cosas. Éfeso trabajaban mucho. Estaban siempre ahí en la iglesia muy atareados. Buscaban reconocer a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, y los denunciaban, los señalaban, los echaban. Pero aún teniendo todo eso, fe, esfuerzo, trabajo, paciencia, sabían sufrir por causa del Evangelio, pero su amor se estaba apagando, su amor se estaba enfriando. Y hermanos, todos los peligros que estamos mencionando en esta serie, evidentemente porque la palabra de Dios nos lo enseña, todos son muy importantes. Pero hoy vamos a hacer un énfasis mayor, si cabe, ante este peligro, porque esto es muy peligroso y es algo que quizás englobe a todo lo demás. Porque tal como Pablo va a escribir en Primera de Corintios capítulo 13, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor no nos sirve de nada. Allí Pablo en este capítulo 13 es un capítulo tremendo, es espectacular ahí lo que Pablo menciona. Y dice, bueno, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo traspasar los montes, puedo con la fe, ¿no? Puedo hacer obras de todo tipo, milagros. Dice, puedo hablar en lenguas angélicas y humanas, en fin, está tirando de hipérboles ahí, exagerando hasta lo máximo, pero dice al final, pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, todo lo que hagamos tiene que estar respaldado por nuestro amor. Si no lo haces por amor, has equivocado tu motivación. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Las motivaciones de los creyentes de la iglesia de Éfeso estaban cambiando. Lo hacían, no sé, por sentido de la responsabilidad, porque lo habían hecho siempre así, por obligación, pero el Señor, aún haciéndolo como lo estaban haciendo con constancia, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero, y aunque ahí menciona, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a reflexionar en esto.
no dice que ya no amen, sino que han perdido el primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿sabes lo que quiere decir? Que se están enfriando, que su amor se está apagando. Eso es lo que quiere decir. Al hablar del primer amor, ¿qué te viene a la cabeza? El primer amor. Quizás cuando eras adolescente, jovencito, y allí en el colegio por primera vez te enamoraste de una chica, de un chico. Ahí estabas tú y de pronto una persona sobresalió por todas las demás. Fijaste tu atención en ella y te enamoraste. Ana Karina dice Dios, sí, no, claro, por descontado, pero yo estaba tratando de llevarlo a la experiencia humana, donde nos movemos, ¿no? Al hablar del primer amor. Ahí la Biblia habla de Dios, sin duda, sí, sí. Pero yo decía, ¿qué se os viene a la cabeza cuando en el mundo se habla del primer amor? Bueno, ese primer enamoramiento, cuando conoces a una persona, un hombre conoce a una chica conoce a un chico, se enamora, y de pronto, por primera vez en su vida, son jovencitos, experimentan ese enamoramiento. Y a eso se le llama el primer amor. Es algo nuevo, es algo que, de pronto la persona se siente pletórica, especial, siente que, bueno, aparecen cosas que nunca antes había pensado ni imaginado. Ahora quiere vivir la vida de otra forma, mira el futuro de otra manera. Pero ese primer amor, ese momento de que en el mundo se llama enamoramiento, enamorarse, no suele permanecer para siempre. Da lugar a otro tipo de amor, un amor más relajado, un amor más tranquilo. Algunos prefieren llamarle un amor más maduro, pero bueno, seamos realistas. Ese amor quizás lleva a rutina, a enfriarse, a hacer las cosas ya con una perspectiva muy distinta a cómo se empezó en un principio. Y la Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios se fundamenta principalmente, sin duda, en el amor, porque Dios es amor, y la relación que Él busca entre nosotros, sin duda, pasa por el amor, si no, no tiene sentido. O sea, aquí no nos debemos, o sea, nosotros no le debemos nada a Dios, Él nos creó. Nosotros no podemos pensar que Dios tenga ninguna obligación con nosotros. Lo que Dios nos lo da por amor, porque Él es amor. Y ante un amor tan grande, ¿qué podemos hacer nosotros sino corresponder? Y correspondemos con amor. Dice la Biblia que le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, el vínculo que se establece entre Dios y nosotros es puro amor. Si no, de otra forma, no tiene ninguna forma de entenderlo. No lo podemos considerar de otra manera. Tiene que estar basado en el amor. Pero el reproche del Señor a una iglesia que aparentemente parece que lo tiene todo, pero no, el Señor está viendo que algo muy peligroso está ocurriendo. Y el Señor sale al encuentro de esta iglesia y les advierte, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tu amor se está enfriando. ¿Sabes la palabra que aparece ahí cuando dice has perdido tu primer amor? La palabra griega es afiemi. Afiemi. Esa es la palabra griega que se tradujo al castellano en Reina Valera, has dejado. Y afiemi significa abandonar, significa remitir. O sea, el Señor le está diciendo a la iglesia, estás abandonando el amor que se creó entre nosotros. Estás permitiendo que remita, o sea, que mengüe, que vaya atrás el amor que tenías hacia mí. Y hermano, eso es algo que no podemos permitir. El amor no podemos dejar que se enfríe. Dice en Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, cuando Pablo le escribe a los Efesios, a la que ahora en Apocalipsis 2
Cristo le está hablando, Pablo reconoce esas dos virtudes de los efesios, la fe y el amor que tenían. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús y he oído de vuestro amor para con todos los santos. El amor en dos direcciones, hacia Dios y hacia los demás. Porque el mismo Jesús nos enseñó así que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos grandes y principales mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces los efesios cumplían el mandamiento. La primera iglesia tenía este sentir. Amaban a Dios y amaban a los hombres. Y era algo que se veía, he oído, no se podía ocultar. Cuando tú vives en este nivel de fe y de amor, eso trasciende, se nota. Los que te rodean, los que te conocen, lo van a ver. Por eso Pablo decía, he oído de vuestra fe y he oído de vuestro amor. Era algo notable entre los efesios. Pero con el tiempo, la rutina, el paso de los días, nos acomodamos, nos descuidamos y el amor empieza a enfriarse. Abandonamos, remitimos. Recuerda, efiemi, esa palabra griega significa eso. Os he mencionado 1 Corintios 13. Mira, quiero mostraros un versículo de este capítulo. 1 Corintios 13, así se conoce el capítulo del amor. En 1 Corintios 13. Mientras lo buscamos, déjame que le dé la bienvenida a... He visto ahí el icono de Antonia Tudela, la mamá de Gaby, que está ahí conectado. Antonia, bienvenida. Creo que ya algún día ha estado escuchando algún estudio, pero bueno, ahora es que vi aquí el icono de que estaba conectada y bueno. Y también saludó Linda. Buenas tardes, Linda, bienvenida. Y todos los hermanos que estáis ahí, también Gloria, vi que has saludado. Bienvenida, Gloria. Gloria colombiana, pero vive en España y está casada con un alemán. Mezclas raras que... Pero ahí están, bendecidos, ¿eh? René y Gloria. Apocalipsis 13, te quiero mostrar el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Quizás la iglesia de Éfeso se mantenía firme en la fe, pero estaban perdiendo el amor. La pregunta es, ¿y eso puede ocurrir? ¿Uno puede vivir intensamente la fe pero estar perdiendo el amor? Bueno, pues parece que sí, según nos muestra aquí la palabra del Señor. Parece que el amor es algo que se puede ir enfriando y no nos damos cuenta. Y tú sigues creyendo y sigues ahí teniendo esa visión, hasta quizás te vas esforzando en servir a la iglesia. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir si el amor se enfría? Cada vez se te hará más difícil servir al Señor, trabajar al Señor, vivir en la iglesia. Hermano, ¿cómo detectamos esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando esto está ocurriendo? Y escúchame que te diga algo, esto está ocurriendo, ocurre. O sea, no te preguntes algo así como que a mi iglesia nos ocurre esto, a mí me ocurre esto. Te digo yo que sí, que nos ocurre a todos. Es una tendencia natural. El amor sube, pero llega un momento en el que nuestra vida, nuestra entrega al Señor, nuestra pasión por Cristo, por los hermanos, por la obra, por la iglesia, tiende a dejar de subir y se relaja. Y entonces se queda en plano, pero si se queda en plano, ¿sabes, no? Lo que viene a continuación, que va a empezar a declinar, va a empezar a descender. Afiemí. Has abandonado, has remitido, has dejado tu primer amor. El amor se va relajando, va dejando de ser. Y si esa no es nuestra primera motivación,
todo lo demás se va a ir perdiendo. Cada vez vas a dedicar menos tiempo a buscar al Señor, a estudiar su palabra, a reunirte con los hermanos y a buscar trabajar y servirle en la obra. Otras cosas van a ir ocupando ese lugar. Vuelvo a la idea que nos sirve para ilustrar esto de la relación de pareja. ¿Qué pasó cuando te enamoraste de tu pareja? Bueno, algunos seguís enamorados, claro. Pero para aquellos que se enamoraron y el amor después fue enfriándose, fue decayendo, cuando estás enamorado de alguien, ¿cómo vives eso? Ya te lo digo yo. Esa persona se convierte en el centro de tus pensamientos y por lo tanto se pone en el centro de todos tus esfuerzos, todas tus motivaciones, tus objetivos. Cuando te enamoras de alguien, vives para ese alguien. El tiempo que tienes lo quieres pasar a su lado, las cosas que haces las quieres hacer con él o con ella. Si piensas en el futuro, tus planes lo incluyen a él o a ella. Todo en tu vida es la persona de la que te enamoras, a la que amas, ¿o no? Bueno, ¿qué pasa ahora con el Señor? Bueno, ¿qué pasa cuando esa relación de pareja va pasando el tiempo? Entran en una palabra terrorífica para la pareja, para nuestra vida como creyentes, que es rutina. ¿Qué pasa cuando entramos en una rutina? Que las cosas se relajan y empiezan a descender. Y todo va a menos. De pronto, pues ya se busca hacer otras cosas, ya no es esa persona el centro de todo lo que haces, ahora también tengo mis amigos, se busca rellenar las vidas con otra forma de entretenimientos y diversiones, el amor se va relajando, se va apagando. ¿Y qué ocurre en el mundo? Bueno, pues que hoy en día encontrar matrimonios, parejas que perduren el paso del tiempo, cada vez es más difícil encontrarlo. De hecho, ya las bodas por lo religioso, por la iglesia, son muy pocas. Y a veces ni siquiera ya las bodas civiles, sino que simplemente las parejas deciden empezar a vivir juntos. ¿Por qué? Porque dan por sentado que posiblemente algún día ya no sientan lo mismo el uno por el otro y decidan dejar de vivir juntos. Entonces, ¿para qué nos vamos a casar y complicarnos si el amor se apagará? En algunas bodas civiles, el propio oficiante, sea un juez, sea un alcalde, sea alguien que con autoridad para hacer esa boda civil, se utilizan expresiones como de este tipo. Ya no es hasta que la muerte nos separe, sino que hasta el amor dure. Eso es lo que se dice ahora ya en las bodas. Porque se da por sentado que el amor se va a enfriar, se va a relajar. Y si no hay amor, pues ¿para qué seguir juntos, no? Bueno, hermanos, pues la pregunta sería, ¿y podemos invertir esa ley, ese orden? ¿Podemos hacer que el amor no se enfríe y perdure? Pues sí, claro. Mira, si el mandamiento de amar no fuese un mandamiento, lo enfocaríamos de otra forma, pero como es un mandamiento, quiere decir que no depende de lo que sientes y de las emociones, sino de tu determinación. Por eso es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es una cuestión de que si lo siento, amo, y si dejo de sentirlo, pues ya no amo. No, depende de tu voluntad, de la determinación de decir voy a amar. Claro que sí, el amor se alimenta. Al amor hay que alimentarle, es como un fuego al que hay que estar echándole leña constantemente. ¿Y cómo mantenemos vivo el fuego en la pareja? El amor, para que no se relaje y se apague. Bueno, pues reinventándose cada día, haciendo cosas juntos, buscando las cosas que nos ilusionaban juntos, considerando a la otra persona, no dejando de mirarla con los ojos con la que la mirabas. Hay que estar ahí alimentando todo eso, si no se apaga. ¿Cómo hacemos para que el amor cristiano no se apague? Lo mismo.
tenemos que tener visión, tenemos que tener conocimiento, tenemos que poner intención y esfuerzo. ¿A qué dedicas tu tiempo? Dime en qué inviertes tu tiempo y te diré qué cosas son las que amas. Por sus frutos los conoceréis. Tus obras declaran qué es lo más importante en tu vida. Si yo te pregunto qué es lo que más amas, si me dices Dios, bueno, pues entonces tienes que demostrarlo. Porque no sirve que digas Dios y que resulte que el tiempo que inviertes, el esfuerzo que inviertes, los recursos que inviertes no están dedicados a Dios y lo que es de Dios, sino a las cosas del mundo. Entonces te estás engañando a ti mismo. No digas que amas a Dios más que a nada, porque el amor se demuestra. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, porque quizás Dios nos está diciendo, tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Tengo contra ti que estás dejando el amor que nos unía. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Mira tu vida. Respóndete a ti mismo, a mí no cal que me respondas. ¿En qué estás invirtiendo tu esfuerzo, tus recursos, tu trabajo, lo que eres? Si me dices que a Dios, porque cómo me esfuerzo en hacer cosas, la iglesia es la obra de Dios a este tiempo en el mundo. Su iglesia es la manera que Él ha decidido establecer para que los que son sus hijos se muevan, actúen, interactúen, se relacionen con Él, estén bajo su autoridad y obediencia, bajo el principio de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, si tú me dices que a la iglesia el tiempo que le dedicas, el esfuerzo que haces, es algo así como casi todos los domingos, pero de tanto en tanto me tomo algunos para mí porque necesito hacer otras cosas. Así que siempre que puedo voy alguna horita el domingo a la iglesia. Si me dices que eso es el tiempo que estás invirtiendo para Dios, bueno, entre semana, algún día escucho un estudio bíblico, algún día busco tener un ratito de oración con Dios. Bueno, si eso es lo que estás haciendo para Dios, no te atrevas a decir que Dios es lo que más amas, porque le estás dando las sobras a Dios, le estás dando lo que te sobra. ¿Y qué ofrenda pones? Bueno, pues ahí de lo que tengo, de lo que me sobra. Venga, vamos a ser sensatos. Yo tengo muchas cosas que pagar. Tengo que pagar hipotecas o alquileres, préstamos de todo tipo y todos los gastos diarios de luz y agua y teléfono móvil, internet y todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿no? Y a Dios, pues en la ofrenda, cuando me acuerdo, o si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, pues claro, entonces ya no tengo que poner ofrenda. Entonces miro ahí en la cartera, si es una iglesia que pasa en la bolsa, pues tú te fijarás, ¿no? Cuando van pasando la bolsa y están los hermanos allí en su mundo y van pasando la bolsa, ¡ay, la ofrenda! A ver, y sacan su cartera, buscan ahí unas monedillas. Uy, qué disgusto si es la hora de la ofrenda y sacan la cartera y resulta que no te quedan monedas, solo te quedan billetes. Madre mía, ¿ahora qué hago? He hecho un billete. No, ahora sí no he hecho nada y si hago como que he hecho y no he hecho. Cuidado, no estés engañando, no estés mintiendo al Espíritu Santo. Léete Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, madre mía, que no te vaya a pasar algo así. ¿Qué le das a Dios? Tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, tus recursos. ¿Realmente cómo amas a Dios? No es un reproche, es para que nos demos cuenta dónde estamos. No es para que te sientas mal, es para que reacciones. Y nos demos cuenta que quizás no estamos amando a Dios como debiéramos. Así que algo tenemos que cambiar. Tendremos que esforzarnos. Yo miro y veo a la iglesia de este tiempo, en este mundo, y me doy cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer sin Dios. Estar en una iglesia con un bello local, con asientos muy cómodos, con música a la última moda, con predicaciones entretenidas, que te diviertan y te hagan sonreír. Tenemos de todo en nuestras iglesias, tenemos cocinas, tenemos
salas de recreo ahí con entretenimiento, tenemos, bueno, comodidades, aire acondicionado, calefacción, ya son cosas que entendemos que son necesarias, fundamentales, y todo eso está destinado para que nos encontremos a gusto, para que estemos bien, pero no podemos convertir la iglesia en actividades temporales, humanas, mundanas, recreativas, de entretenimiento. La iglesia es la obra de Cristo en la tierra. Estamos hablando de peligros en la iglesia que nos pueden llevar a torcernos, a desvincularnos del propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia, y tenemos que ser la iglesia de Jesús, no podemos ser una religión más, porque eso no nos conduce nada más que a la perdición. Entonces tenemos que ver dónde estamos. Nuestro principal motivo de servir tiene que ser el amor. Nuestro más grande amor debe ser Cristo. Si no, estamos equivocados. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Será que el Señor nos está diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Bueno, cada uno que se analice a sí mismo, cada uno que vea a ver dónde se encuentra y que reflexione. Porque el amor de Dios es inmensurable, no se puede medir, no se puede pesar. Y despreciar un amor tan grande, hermanos, bueno, Dios es justo también y hace justicia. Es algo para que reflexionemos. En 40 minutos de estudio es imposible llegar a analizar, profundizar y ver todo lo que es el amor en nuestra vida. Seguramente el Espíritu Santo nos guíe a otros días, en otras series, no sé, de otra forma, hablar y estudiar más acerca del amor. Pero de momento hoy el Señor nos está advirtiendo para que se nos encienda la luz roja y nos pongamos alerta y empecemos a reflexionar y ver dónde estamos, y que le dejemos a Él que haga que nos sintamos amados y que nos empecemos a proponer, Señor, voy a amarte. Yo me doy cuenta y veo a hermanos míos que están dejando su primer amor. Me doy cuenta de que el amor en ellos se va enfriando. Seguramente todos estemos por ahí, enfriándonos. Pero hay casos que ya están más graves, son casos de UCI. Ya habría que llevar a esos hermanos a la UCI espiritual, porque veo algunos casos en los que, de pronto me duele en el corazón ver que les cuesta tanto, ni siquiera un día, buscar reunirse con sus hermanos. Ese amor que Pablo decía a los Efesios, el amor por todos los santos, se manifestaba así, buscando la unidad, reuniéndose, teniendo comunión unos con otros. A mí me preocupa ver que el amor en muchos se está enfriando, y es uno de los motivos de oración que yo tengo por vosotros, que el amor no se enfríe. No os he felicitado hoy, ¿no? Felicidades, hermanos. Que una señal de que el amor se va manteniendo es la perseverancia. Y el hecho de que estéis aquí, algunos estáis aquí todos los días, yo no paso lista. No tengo aquí una lista y paso la asistencia. A ver, Juan Vázquez, presente. Juan Bermudo, presente. Gaby Yoli, presente. Ana Karina, presente. Linda Sal, presente. Luz Bañuelas, presente. Gloria, presente. No paso lista. Me he dejado algunos, no os he mencionado todos. No es la intención mencionaros a todos. No paso lista, pero algunos estáis ahí siempre. Y a mí no me debéis nada. Si no queréis estar, yo no os voy a preguntar ni os voy a reprochar nada. Pero eso es una señal de que la motivación que os lleva aquí es la palabra de Dios. Y esa es una señal de que el amor está. Que lo tenemos que avivar, probablemente. Pero el hecho de estar ahí con la palabra hace que el amor se avive. Porque recuerdas, ¿no? Lo que es la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y el corazón, penetra hasta los tuétanos, está ahí. Bueno, pues seguid perseverando, hermanos, no os desmayéis, no vengáis atrás.
perseveremos en las cosas de Dios para poder mantener viva la llama, el fuego del amor en nuestros corazones. Amén. El otro peligro que habíamos mencionado que tenemos que evitar es ser tibios. Y es otro de los mensajes de estas 7 iglesias. Es el séptimo mensaje, la séptima iglesia, la iglesia de Laodicea. Los 2 peligros que estamos viendo hoy, uno pertenece a la primera iglesia de esas 7 del Apocalipsis, Éfeso, y la otra tiene que ver con la iglesia de Laodicea, capítulo 3, versículo 14 en adelante. La primera y la última de las iglesias. Un peligro en la primera iglesia, estaban dejando el primer amor. El peligro más notable en la iglesia probablemente de los últimos tiempos, la iglesia que nos toca vivir a ti y a mí hoy, es la tibieza, ser tibios. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a estudiarlo porque es un peligro muy grave y tenemos que analizarlo, identificarlo y corregirlo si es el caso, descartarlo o bendecir a otros hermanos orando por ellos y tratando de ayudarles si padecen este mal, porque es uno de los peores males que se pueden vivir en este mundo, ser tibios. ¿Y qué quiere decir eso para que sea tan malo? Ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, pero déjame que te hable un poquito de Laodicea. La ciudad de Laodicea se conocía antes de tener este nombre como Diospolis y también como Roas. Era una ciudad muy conocida, una ciudad pues también destacada en su entorno social y político, y fue fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. Y fue este Antíoco II el que cambió el nombre de la ciudad y le puso por nombre Laodicea, en honor a su esposa, Laodice. Entonces, por ese motivo se llamaba Laodicea. Era una ciudad comercial muy importante y destacaba por algunas características, por algunos productos originarios de esta ciudad, exclusivos, y que trascendieron y se hicieron muy famosos, conocidos por su trascendencia. Uno era la industria textil que había en Laodicea. Era muy famosa la lana y el algodón de Laodicea. Y una de las cosas que era exclusiva de este lugar y que se hizo famosa por muchos lugares era la lana negra. O sea, ellos criaban ovejas con lana negra y esta lana se hizo muy popular, se hizo muy famosa. Entonces la industria textil era muy conocida en este lugar. Su lana y su algodón eran famosos por todas partes. Pero también se hizo famosa por otra causa, y era por tenían una gran escuela de medicina, una gran escuela médica, y en este lugar se hicieron grandes descubrimientos en medicina. Una de las cosas que en este lugar se descubrieron y que trascendió por su importancia fue una especie de pomada que se inventó ahí en esta gran escuela médica de Laodicea, que era para los ojos, una pomada para los ojos, algo así como lo que hoy en día llamamos colirio. El colirio es una sustancia que venden las farmacias y que tú puedes utilizar y que te soluciona problemas de la vista muy rápidamente y ya no tiene más trascendencia. O sea, problemas que con un poco de colirio se arregla, pero si no estuviese el colirio, ese problema se podía convertir en una grave enfermedad y llegar incluso a hacerte perder visión o incluso quedarte ciego. Hoy en día, como tenemos, no le damos tanta importancia. Pero cuando no existían estos remedios, bueno, muchas personas sufrían una conjuntivitis, cualquier cosa, y eso les podía degenerar en un problema irreversible. Podían llegar a perder incluso la visión. Entonces, te cuento todo esto porque tiene que ver con el mensaje, con algunas de las palabras que Jesús da en este mensaje. La Odisea estaba relativamente cerca de Colosas, solamente a 17 kilómetros. En el tiempo en el que no hay vehículos a motor, 17 kilómetros es una distancia considerable, pero bueno, no insalvable. En un día perfectamente
se puede ir a la Odisea, incluso ir y volver en un día. Casi 40 kilómetros se pueden andar en un día bien, ¿no? Pero ir, quedarte allí algunos días, volver, en fin, era una distancia cercana. Por eso, cuando Pablo le escribe a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice: y haced que los hermanos de la Odisea lean también esta carta, y vosotros leed la carta que le envié a ellos. O sea que sabemos que por lo menos Pablo escribió una carta más fuera de las que tenemos en la Biblia, la carta a los laodicenses, que por algún motivo el Espíritu Santo no quiso que esa carta entrase en el canon bíblico. Es más, muy posiblemente Pablo escribiese otras cartas, pero en la Biblia tenemos aquellas que eran palabra de Dios, no estudios, ideas y conceptos de muchos de estos grandes maestros cristianos como Pablo. Seguro que esa carta a los laodicenses tenía enseñanzas muy buenas para nosotros, pero Dios no quiso que llegase a nuestros días para que no interfiriese en las cartas que sí eran su palabra, lo que llamamos el canon bíblico. Entonces, bueno, en la Odisea ocurrió algo como que allí se celebró un concilio, el concilio de la Odisea, y en este concilio se instituyó el domingo como día santo en lugar del sábado. También aquí en la Odisea, en este concilio, en el canon bíblico estuvieron debatiendo qué libros y cuáles no tenían que estar en la Biblia, y curiosamente excluyeron el Apocalipsis de la Biblia. Después con el tiempo se corrigió y volvieron a poner el Apocalipsis, el libro La Revelación. Pero fue en la Odisea que sacaron el Apocalipsis. No sé si por el mensaje aquí que el Señor les dio y dijeron: no, Apocalipsis quítalo, ahora vamos a leerlo, ¿vale? Y así vemos de qué va. Hay un detalle curioso, interesante, no sé por qué, pero hoy en día, curiosamente, en la Odisea, digo casi porque algunos por ahí puede ser que haya, pero casi que no hay cristianos en la ciudad de la Odisea. Curioso, ¿no? Mira, vamos a leer Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén, esa palabra amén, es una palabra que viene del hebreo, que significa amán, que literalmente significa fiel. Eso es lo que significa. Amán, amén, es la pronunciación lo que cambia un poco ahí. Y dice que Cristo es el amén, o sea, Él es fiel, el testigo fiel, dice a continuación. Bueno, no era mi intención que nos parásemos ahora a esto, pero ya que te lo estoy mencionando, Isaías 65:16, un momentito solo, volvemos rápido ahí a Apocalipsis 13:14. Isaías 65, hemos dicho 65, déjame que mire, 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Bien. El que jurare en la tierra, dice ahí, dice, por él Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. En el hebreo, en el original, aparece ahí esa palabra amán. Cuando dice, por él en verdad jurará. En amén, en amán, dice ahí, en fidelidad. Es una palabra que quiere decir con mucha fuerza que algo es auténtico, es fiel, es verdadero, es como una palabra, no es como cuando nosotros en castellano decimos fiel o verdadero, es más que eso. O sea, es una palabra hebrea con mucha fuerza que tiene relación cuando nosotros oramos y decimos amén.
estamos diciendo, así sea, pero más que así sea es, así es. O sea, estamos identificándonos plenamente en la oración que el hermano hace. La Escritura nos enseña así, cuando un hermano acaba de orar, cuando oramos decimos amén. Esa palabra amán, amén, que significa fiel, significa verdad, significa algo auténtico, algo... cuando tú dices amén, no solamente estás diciendo estoy de acuerdo, sí, no, es más que eso. Estás corroborando, lo estás afirmando, te estás identificando plenamente. O sea, no digas amén así sin más a cualquier oración. Cuando digas a una oración amén, dilo con todo conocimiento. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, Cristo no solo dice la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Es el amén. Por eso dice allí en 2 de Corintios 1:20, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Ahí está esa palabra otra vez. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Bueno, ahí hay muchos hermanos que ya escribieron amén. Espero que lo decís ahí convencidos. Esa palabra amén significa eso, confiable, digno de confianza, algo cierto, ciertísimo. Entonces, Cristo es el amén. Y él, aunque no utilizaba la palabra decir amén, pero sí decía muchas veces de cierto os digo, y ese de cierto es el mismo significado, el amén, que estamos mencionando nosotros. Bueno, seguimos leyendo. Ahí en la Odisea 3, Apocalipsis 3, 14 hemos leído. Voy a leer un poquito más. Bueno, en el mismo versículo 14, repito, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Probablemente el pastor de la iglesia de la Odisea era un hermano que se llamaba Arquipo, que se menciona en Colosenses 4:17, 30 años atrás de que se escriba esta. Y bueno, pues ahí hay algunos detalles así interesantes que se podrían considerar, ¿no? Pero voy a leer un poquito más para avanzar porque se nos va el tiempo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremenda declaración. Siempre este ha sido un versículo notable que resalta, ¿no? Porque no es un versículo, unas palabras que tú puedas encontrar algo parecido en toda la Biblia. Pero aquí está Cristo hablando y hace una declaración realmente sorprendente y muy fuerte. Porque habla de pronto ahí. Primero dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe por qué hacemos las cosas. A los efesios les reprocha, les reprende, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, acuérdate de dónde has caído. Ese tratar de recordar los momentos que vivimos cuando nuestra pasión nos llevaba a hacer las cosas, acuérdate. Pero ahora la iglesia de la Odisea es una iglesia que sus obras están demostrando lo que son, una iglesia tibia. Ahora vamos a ver qué significa eso de ser una iglesia tibia. La Odisea se sabe que era una ciudad que era alimentada por un acueducto de agua tibia. Quizás en su salida el agua era caliente, pero cuando el agua llegaba a la ciudad era agua tibia. ¿Sabes? El agua fría es buena cuando tú tienes calor. Ahora en este verano, no sé, seguro que todos tenemos en nuestra nevera una botella de agua fría. Agua para que esté fresca, agua fresca. Y cuando estás ahí acalorado y qué calor que hace y todo, pues tú vas ahí y te tomas el agua fresca. Yo tengo aquí mi infusión. No veis lo que tengo porque no es transparente, pero es infusión. A ver si se puede. No, que se vuelca aquí.
Hasta hace poco, pues Belén, mi esposa, me preparaba la infusión calentita y yo me la tomaba. Pero llegó un momento en el que ella misma me dijo, ya no te la voy a poner más caliente, te pondré ahí con hielo. Claro, se agradece. ¿Por qué? Ahora está mucho mejor fría. Porque hace calor. Aquí en el techo pues tengo el ventilador, está aquí dando vueltas. Hace calor, buscamos refrescarnos, agua fría. El agua caliente es buena, ¿verdad? Cuando estás ahí ahora en invierno, hay algo caliente, incluso un baño de agua caliente. Pero el agua tibia, como ese acueducto que pasaba por la Odisea y que llegaba con ese agua tibia, el agua tibia de alguna forma no es valorada. ¿Por qué? Porque no es fría ni caliente. El agua tibia, beber agua tibia, o te la bebes fresca porque hace calor, o te la bebes caliente porque hace frío, pero tibio. E incluso un baño, ¿no? Si tienes mucho calor, agua fresquita, y si tienes frío, pero... Bueno, aquí la tibieza está hablando de fe, de religión, no está hablando del agua, pero se está utilizando esa idea. Se está teniendo en cuenta y posiblemente esas cosas que los laodicenses conocían muy bien, como ese manantial de agua tibia, pero ahí se está hablando de algo espiritual. Y aquí el error de este texto es pensar que la tibieza está hablando de cantidad de fe, de nivel en la fe. O sea, estaríamos hablando de una persona cristiana que frío es pues que muy bajo espiritualmente, que caliente es donde tiene que estar espiritualmente, y la tibieza sería un punto intermedio. Entonces, ser tibio sería mejor que ser frío, en ese sentido sí, pero no está hablando de eso el texto. Por eso aquí dice Jesús que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque aquí se confunde esto, se confunde con un estado de posición, de seguridad o un nivel espiritual, y no está hablando de eso. Está hablando de clases de personas. Está hablando de dónde estás tú como persona. No habla de niveles espirituales. Si no, sí sería mejor tibio, pero no habla de eso. Y ese es el error de que muchos no comprenden este pasaje. ¿Por qué dice el Señor mejor frío que tibio? No tiene sentido, mejor tibio, porque ya estás más cerca del nivel ideal, que es lo caliente. No, si fuese nivel sí, pero no habla de nivel, habla de clase de personas. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es mejor frío que tibio? Mira, tibio es el hombre religioso, el hombre de doble ánimo. El hombre tibio es aquel que se cree que lo tiene todo, como dice ahí a continuación, porque tú dices, el texto nos explica qué quiere decir tibio. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es un tibio, alguien que cree que lo tiene todo y no tiene nada. Es el religioso que se piensa que él es el más espiritual del mundo, pero en realidad no ha nacido de nuevo, no conoce al Señor, porque otra de las cosas características de esta iglesia, versículo 20, Cristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, es una iglesia que ha dejado a Cristo afuera de sus vidas, de sus prácticas, de su fe, de su experiencia. El tibio eran los fariseos, gente que se creían los más santos, los más aceptados por Dios. Gracias, Señor, que yo no soy como este pecador. Y son esos que un día el Señor les dirá: no, al fuego eterno, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, no os conozco, apartaos de mí, no os conozco. ¿Quieres Mira, te recuerdo a alguien en la Biblia que era tibio, los fariseos. ¿Alguien más? El joven rico. Ese era un tibio también, era un religioso. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
cumple estos mandamientos, los he guardado desde mi juventud. Vale, pues te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se puso triste y no se fue, no siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque era tibio. Él pensaba que era un buen creyente, pero no lo era. Esos son personas tibias. Hombres de doble ánimo. Mira, primer libro de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos rápido que estamos agotando nuestro tiempo de hoy. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, no sabían qué responder. Estaban ahí indecisos. Eso es ser tibio. Eran pueblo de Dios, pero fíjate, ni siquiera sabían a qué Dios estaban siguiendo. ¡Wow! Eso es algo digno de tener por repulsión. Como dice ahí Jesús en este versículo, te vomitaré de mi boca. Aquí mismo en Reyes, pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 41, segundo de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Creían en Dios? Sí, pero también servían a los ídolos. Les daba igual. Ellos creían que estaban donde tenían que estar, pero no, ni mucho menos. La tibieza te hace vivir engañado. Ese es el problema. Tú crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, y eres un pobre desventurado, ciego, sordo, mudo, pobre. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el griego esa palabra riquezas es mamón. Mamón era el dios de las riquezas. ¿Te das cuenta, tibieza? Creéis en Dios, pero adoráis a los ídolos. Servís a Dios, pero también servís a las riquezas. No se puede. ¿Te das cuenta? Muchos lugares en la Biblia Dios habló de esa tibieza. No estás ni aquí ni estás aquí. Estás en medio. Y tienes un grave problema. Porque el que es frío, de pronto en algún momento de su vida escucha la predicación del Evangelio, se le abren los ojos y dice: ¡wow! Soy un pecador, necesito arrepentirme y creer, y se vuelve a Dios. El caliente ya está donde tiene que estar, está en las manos de Dios, en el centro de su voluntad. Pero el tibio, el gran problema del tibio, es que cree que está y no está. ¿Y qué peor cosa hay que vivas engañado a ti mismo? ¿Qué peor cosa hay que estés convencido de dónde estás y que ya no tienes necesidad de nada? Si tú crees eso, no buscarás ya cambiar, no buscarás la verdad, no buscarás rectificar. Hermanos, creo que en la iglesia hay muchísimos tibios. La iglesia de la Odisea representa la iglesia de este tiempo que nos toca vivir. Y la iglesia en general se caracterizaba por eso. Aunque dentro de la iglesia hubiese unos pocos fieles, en su mayoría eran cristianos tibios. O sea, no han nacido de nuevo. Son falsos cristianos. Creen que lo son, pero no lo son. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero ellos dicen: no, yo soy rico. Yo me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Nuestra iglesia es el ejemplo de la mayor excelencia en este mundo. El mundo no tiene nada que envidiarnos. Somos una iglesia que lo tenemos todo. Dios nos ha bendecido. ¿Te suena eso? ¿Lo has oído aquí en este tiempo? ¿Se entendió? Un tibio es una persona que no ha nacido de nuevo.
pero jamás buscará nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él ya cree que está a cuentas con Dios. Te recuerdo un texto que te he citado ante el gran tribunal de Cristo. Vosotros venid aquí, benditos de Dios. No, vosotros a mi izquierda. Señor, pero ¿cómo es posible? Debe haber un error. Mira bien el libro de la vida. Tienen que estar nuestros nombres. Tiene que tratarse de un error. En tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Predicábamos tu palabra. ¿Cómo puede ser que...? Y el Señor serio les dice, no, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ese es el problema grave de la tibieza, que ellos creen que están... Hermano, esta es una gran reflexión para ti y para mí. Tú no sabes cuántas veces yo he reflexionado sobre esto y me he tenido que preguntar, Señor, ¿seré yo acaso un cristiano tibio? Esto es algo que tienes que descartar de tu vida sí o sí, porque si no lo tienes claro tienes un problema. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Quieres que te lea este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual? Dice así, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. O sea, no vale medias tintas. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? El otro día veíamos el peligro de la negligencia. Cuidado porque eso te puede llevar a la tibieza, a creerte que lo tienes todo y no lo tienes nada. ¿Sabes? En uno de esos documentos antiguos dice que los médicos, este gran colegio médico que había en la Odisea, dice que los médicos utilizaban el agua tibia para provocar vómitos en los enfermos. Bueno, posiblemente toda la forma de hablar ahí tiene que ver porque cuando dice ahí en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Qué curioso que en esta ciudad, es lo que antes te conté, que era famoso esa pomada para los ojos, colirio. Y el Señor le dice al tibio, ponte colirio porque estás ciego. Te crees que ves y no ves nada. Como se dice aquí en castellano, ese españolismo, ves menos que tres en un burro, ¿no? Dice algo así. Hermano, es un problema ser tibio, pero de los grandes, ¿eh? Si antes decíamos que uno de los peores problemas que puede hacer es perder el amor, ser tibio seguramente es más grave si cabe. Porque el tibio no nació de nuevo, por lo tanto está condenado en sus pecados y lo peor de todo es que él no lo sabe. Él cree que el cielo está con las puertas abiertas para recibirlo. Ahí hay que hacer una gran reflexión porque no podemos irnos con esa duda de este mundo. Hermano, hemos llegado al final de este estudio. Muchas cosas más por hablar, pero tenemos que quedarnos ahí. Se nos ha hecho la hora. Y mañana es domingo. Mañana es el día del Señor. Tenemos culto a las 11 de la mañana. Si tú estás en nuestras iglesias y tienes tu culto en tu iglesia, pues te deseo la mayor de las bendiciones. Si quieres, evidentemente estás invitado, claro que sí. Nos sentimos parte del mismo cuerpo. Directo por Facebook, pero en persona y en vivo en nuestro local, calle de la Candela, número 19, de Valls, Tarragona, Cataluña, España, Europa, el mundo. Estamos aquí. Si estáis cerca y os apetece, venid, os esperaremos. De momento aquí nos podemos seguir reuniendo con las condiciones de la nueva normalidad, quiere decir con un aforo del 50%, obligatorio el uso de mascarillas. Si vienes físicamente a la reunión, tienes que traer tu mascarilla, es obligatorio. Digo de momento porque en Cataluña hay lugares que desde ayer se prohíbe reuniones de más de 10 personas.
Lérida y muchas ciudades de la provincia de Lérida, de Barcelona. Hay una gran lista ahí que el Consell Evangeli de Cataluña nos facilitó para que sepamos en las ciudades que está prohibido reuniones de más de 10 personas. Aprovechemos, hermanos, porque no sabemos lo que viene. Mañana todavía nos podemos reunir en nuestro local. Hay un buen grupo de personas, estáis invitados y seguiremos perseverando en las cosas de Dios, ¿sí? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Un fortísimo abrazo de mi parte para cada uno de vosotros. Es especial lo que siento por vuestras vidas porque somos un mismo cuerpo en Cristo. Por eso os amo y deseo la mayor de las bendiciones de parte de Dios para cada uno. Y si Dios quiere, mañana nos vemos a las 11 o en persona o en directo por este Facebook, y mañana domingo también por la tarde a las 9 de la noche tenemos estudio bíblico. Mañana vamos a volver a la hermenéutica y vamos a seguir perseverando en estas cosas. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo. Que tengáis un buen descanso. Hasta mañana si Dios quiere.